Bien, estamos ahora con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la noticia ha sido el retraslado de Antauro Humala a la base naval, es decir, fue llevado, se cumplió la orden del juez o de la sala, fue llevado a un penal militar, luego ha sido devuelto nuevamente a la sala, o sea, se cumplió con una formalidad, pero ha regresado a la base naval. Esto ha sido muy criticado, obviamente, por la familia de Antauro Humala, por el padre, por el hermano. Se ha dicho que es una jugada. ¿Cómo se puede, digamos, fundamentar esta decisión del gobierno? Bueno, esta ha sido una decisión del Instituto Penitenciario, se ha hecho sobre la base de... Te recuerdo que forma parte del gobierno del Instituto Penitenciario. Sí, no, pero es un organismo técnico, no es un organismo de carácter político. Se emitió una sentencia en un habeas corpus. Yo leí el fin de semana el habeas corpus. El fundamento central de esta sentencia señala lo siguiente: señala que cuando se trasladó al interno hace unos meses al actual penal de la base naval, no se habían fundamentado las razones por las cuales el INPE dio esa medida. En dos aspectos, ¿no? En el aspecto de seguridad y en el aspecto de determinar si el delito era un delito de extrema gravedad. Y entonces, dado que no se había fundamentado las razones, el juez o la sala en este caso, a través de un voto dirimente, determinó que debería ser retornado al penal a efectos de que se repongan las cosas al estado anterior a esa decisión. En los hechos, lo que está diciendo el Poder Judicial es que la persona tiene que retornar porque no está fundamentada la decisión. Esto no objetaba para nada la idoneidad del centro de reclusión de la base naval para este interno. Lo que establecía simplemente era que no había fundamentado la autoridad penitenciaria esa decisión. Entonces, cumpliendo el mandato judicial, el INPE lo que ha hecho es devolver al interno al lugar de origen donde estaba antes de tomarse la decisión, y luego, estimando que efectivamente existen razones de seguridad, ha dispuesto que este interno sea trasladado al penal del centro de reclusión. ¿Se han explicitado las razones de seguridad? Y se han explicitado las razones de seguridad que ameritan el traslado, y además la extrema gravedad de los delitos cometidos, que están ya además en una sentencia. Eso lo han podido fundamentar bien, porque claro, no son delitos de terrorismo, no son delitos de homicidio agravado. Bueno, hay delitos graves acá. No, obviamente que los hay, pero no sé si así fueron tipificados con la sentencia. Lo que pasa es que la extrema gravedad de los delitos viene del reglamento de creación del Centro de Reclusión de la Base Naval, que tiene un estatuto especial, y la extrema gravedad es la calificación que da el INPE en este caso, ¿no? Entonces ha habido toda una valoración ahora sobre estas condiciones, y lo que se ha hecho básicamente es ejercer una potestad que tiene el INPE, que es la determinación de a qué penal tienen que ir los internos. Esta es una atribución del INPE, y creo que está bien que sea así, que la autoridad tenga las facultades y que pueda, por supuesto, decidir a qué centros penitenciarios van los internos, ¿no? Bueno, Ulises Humala ha declarado que ha insinuado, ha sugerido que la primera dama, Nadine Heredia, podría estar detrás de esta decisión. Bueno, también han dicho que José Luis Pérez Guadalupe se encuentra en este momento en Brasil, ha viajado desde el fin de semana. Esto ha sido una decisión que ha tomado el vicepresidente del INPE, que es el encargado en este momento de la institución, de tal manera que es una decisión de carácter técnico, no es una decisión política. No, tiene que ser una decisión, bueno, del gobierno. Hay la decisión política del gobierno de manejar este asunto. No, señor, porque acá lo que estamos trabajando es básicamente una decisión que está sobre la base de una decisión judicial que ha sido en este momento corregida, o sea, la actuación de la administración, y lo que se ha hecho es básicamente corregir un problema y determinar el traslado. Pero me parece difícil que una decisión de este tipo se tome sin que haya por lo menos una coordinación con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Mire, esto es un tema del sector justicia. Yo he sido informado el fin de semana de la situación de esta sentencia para efectos de que no exista ningún incumplimiento por parte del Estado. Yo soy abogado y además he planteado la importancia, digamos, de que hagamos las cosas bien. Y la instrucción ha sido que se hagan las cosas conforme a derecho y conforme a las potestades y atribuciones que tiene el INPE, y por supuesto para garantizar la seguridad de las personas. Nuestra labor como gobierno es que todas las personas tengan seguridad en el país. Bueno,
incluidos los internos. Sin duda esto tranquiliza, ¿no? Porque es obvio que es importante que Antauro Humala esté en una prisión de esta naturaleza. Pero de todos modos hay que cuidar siempre las formas legales. Y es estricto, sí. Jaime, bueno, absolutamente. Bueno, usted ha anunciado que en los próximos días el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley vinculado a la lucha contra el Movadef, contra el neosenderismo y todo lo demás. Ya hay unos proyectos de ley que han sido remitidos y que el Congreso todavía no ve. ¿Qué proyectos son esos? ¿Qué novedades había en ese frente? ¿Y cuál va a ser la estrategia legal contra el Movadef y compañía? Bueno, la estrategia no solamente es legal, pero también es legal, ¿no? Claro. Se está reclamando y nosotros somos absolutamente conscientes de la necesidad de ajustar el marco legal en términos razonables que permitan afrontar el problema de lo que podemos llamar el neosenderismo. Ya el ministro del Interior ha planteado un caso muy importante en relación a la tipificación del delito de terrorismo de una organización que es un grupo de fachada del terrorismo. Esperemos que haya una valoración por parte del Ministerio Público de esta denuncia que ya está formalizada por parte de la Policía Nacional y que el Poder Judicial, por supuesto, admite este caso. En el frente judicial eso estamos, ya ha sido, pero todavía no, el fiscal todavía no la ha cogido. Está en este momento en la Fiscalía, como está en la Fiscalía... Y ahí se han identificado a personas. Ahí están los dirigentes, fundamentalmente, que es el objetivo que nosotros estamos planteando como parte de la estrategia legal, ¿no? Y entonces los vinculan con Sendero Luminoso. Hay una vinculación clarísima, expresa, determinada con algunos elementos de indicios probatorios. Y esperamos que esto pueda ser efectivamente valorado, porque creo que esto no es una cuestión aislada, ¿no? Esto forma parte de una organización que está participando en una serie de hechos de adoctrinamiento, de captación de personas jóvenes que están siendo influenciadas probablemente con muchos engaños, con una situación anómala. ¿Y cuáles serían los delitos por los que es terrorismo? Es básicamente asociación terrorista, pertenencia a grupos terroristas, exactamente. Esto es un tema, es un trabajo que se ha hecho durante varios meses y creo que es importante que podamos establecer una estrategia clara en este punto, que es un punto básicamente operativo, jurídico, como lo estamos haciendo también en el caso Soras, ¿no es cierto?, contra el terrorista, el camarada José, ¿no es cierto?, que es autor de una matanza de 117 campesinos, que está también, en donde está también comprendida la cúpula de Sendero Luminoso. Claro, ahí el problema es más bien ubicar a José, ¿no? Sí, pero lo importante no solamente es eso, Jaime. El problema que tenemos acá es que este sujeto se encuentra en este momento activo en la zona del Braen. Probablemente va a ser muy interesante para la gente que vive en el Braen, que son también campesinos, personas pobres, saber qué tipo de persona es. Estamos hablando de un psicópata que mataba, digamos, de manera cruel además a gente campesina, gente pobre, gente que fue materia de tratos crueles en el momento de su muerte. Y la gente tiene que saber de quién estamos hablando. Este no es Robin Hood, este es un tipo, un homicida, ¿no? Es un asesino, claro. Y eso es lo que tenemos que... Por eso es que es muy importante en este momento la difusión de este tipo de hechos, y nosotros vamos a hacer una gran, digamos, difusión de esto en la zona del Braen para que se sepa quién es este sujeto. Por eso, más allá de que esté o no capturado, que esperamos capturarlo pronto, ojalá, saber de quién estamos hablando, ¿no? Desenmascararlo ante la propia gente. Hoy día había una marcha organizada por la Universidad de San Marcos, han participado otras agrupaciones políticas, en fin, contra el Movadef, pero hay infiltración pues del Movadef en varias universidades. Aparentemente los rectores, las autoridades sienten que no tienen los instrumentos para tomar decisiones en ese campo. ¿Qué se haría? A ver, nosotros hemos estado trabajando ya hace más o menos un mes y medio con los rectores de las universidades. Tuvimos inclusive a fines del mes pasado una reunión con 24 rectores de todas las universidades públicas del país, donde hemos interactuado y hemos planteado la necesidad de poder trabajar con ellos en esta tarea. Es un asunto general de que efectivamente tenemos infiltración, son grupos pequeños, muy ruidosos, muy violentos, ¿no? Es gente capaz de cosas como las que les voy a contar. El otro día me enteré que uno de estos grupos proterroristas, a un alumno le hicieron un juicio popular, digamos, ¿no es cierto?,
le colocaron una soga en el cuello y lo pasearon por la universidad. Este es el tipo de gente que está en este momento actuando y buscando, a través de la violencia, a través de la extorsión, afectar el normal funcionamiento de la universidad peruana. Por eso hemos venido a trabajar con ellos, con los rectores, para darles potestades, para darles facultades para que puedan ellos, sin ningún tipo de chantaje, porque eso es lo que está ocurriendo hoy día. Los alumnos, estos pseudo alumnos, porque no podemos decir que son verdaderos alumnos, amenazan a los profesores, amenazan a los circuitos disciplinarios de las universidades. No los pueden votar porque los amenazan. Entonces hay órganos colegiados como el Consejo de Facultad o el Consejo Universitario, donde se tramitan estas cosas, y creo que no es el mejor escenario para poder tramitar la expulsión de alumnos. Y creo que ahí es donde tenemos que entrar. Lo segundo es que, por ejemplo, la ley universitaria actual establece que solo puede intervenir la policía en caso de flagrante delito, siempre y cuando lo autoriza el rector. O sea que si mañana alguien quiere cometer un homicidio dentro de una universidad, la policía no puede entrar hasta que el rector lo pueda autorizar. Entonces creo que es importante que establezcamos que en caso de flagrante delito, la policía pueda hacer uso, digamos, de su labor tuitiva de orden público e impedir que esto suceda, ¿no? La inviolabilidad del domicilio la tienes tú, la tengo yo, ¿no es cierto? Pero en caso de que se cometa un flagrante delito dentro de mi domicilio, esto entra, por supuesto, en una situación de ponderación con un derecho mayor, que es el derecho a la vida, el derecho a que se proteja el patrimonio de las personas. Pero entonces, aquí tenemos que ver de qué manera también damos cambios en el orden legal, porque efectivamente tenemos un problema, no podemos intervenir. Sí, pues. Bueno, y lo otro es las reformas de la ley de terrorismo para incorporar algunos tipos penales interesantes, como la conspiración, que también es un elemento que ya lo tenemos planteado y estamos presentándolo próximamente al Congreso. Bueno, el otro día el defensor del pueblo señalaba que en los textos escolares, es una cosa que ya en este canal, en este programa habíamos señalado hace tiempo, el tratamiento que tiene Sendero Luminoso cuando se habla de los años de conflicto interno, en fin, de violencia política, los años de terrorismo. Los años de terrorismo, es un tratamiento muy favorable. Y efectivamente yo recuerdo haber leído acá textos en los que se le da más espacio a las llamadas violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas que a las barbaridades que cometía Sendero, ¿no? Y entonces parece redactado, es como si finalmente Sendero hubiese ganado la batalla moral, ¿no? La batalla política finalmente, lo cual es increíble. Habría que revisar todos esos textos. Sí, hemos hablado con la ministra de Educación para establecer efectivamente una revisión general de todo esto, inclusive de ver la posibilidad de contar con un texto escolar explicativo, gráfico, en relación a lo que ha sido el terrorismo. Estamos en plena fase de evaluación, de poder armar este proyecto que implicaría que podamos ilustrar a los chicos, que podamos enseñarles a los jóvenes qué ha sido el terrorismo en el Perú, ¿no? Eso podría incluir temas en el plan lector de los estudiantes o como parte de los libros regulares de colegio, ¿no? Eso hay que revisarlo cuanto antes. Bueno, el tema del indulto, hemos escuchado las expresiones de Mario Vargas Llosa sobre este tema, que daban la impresión de que trataba de orientar, por decirlo así, al presidente Ollanta-Humala, que había tenido antes unas declaraciones, me parece que en Madrid o en España, señalando que ante el diario El País, ¿no?, que finalmente esta es una decisión, puede recibir una recomendación, pero es una decisión de él, que él la va a tomar, algunos interpretaron como que estaba evaluando, estaba sopesando el tema, ¿no? Después de las declaraciones de Mario Vargas Llosa, de repente ya no está sopesando nada. ¿En qué está quedando el tema del indulto? Bueno, lo primero, gracias por la pregunta, lo primero que yo quisiera decir es que Mario Vargas Llosa es un peruano universal, es una persona cuyo peso específico en cuanto a sus opiniones es muy importante, y yo, por supuesto, soy uno de los primeros en respaldar y en respetar sus decisiones.
Yo y sus opiniones, y creo que es importante... ¿Está de además, acuerdo con lo que él ha dicho en este tema? Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay mucha gente que ha opinado en relación a este asunto. Y generalmente desde la perspectiva política ha sido mucha gente del lado, digamos, del respaldo a la posición del expresidente Fujimori, quienes han salido a los medios. El gobierno está manifestando una posición absolutamente neutral. No podemos tomar una posición porque esto es una decisión estrictamente del presidente de la República. Y lo que ha hecho Mario Vargas Llosa en este punto básicamente es plantear una posición del otro lado, que es absolutamente respetable, como todas las opiniones, y creo que es importante que la voz también de quienes están, digamos, en una posición distinta pueda ser escuchada. Creo que eso es parte de la democracia, que podamos encontrar, y un debate nacional que queramos o no se ha dado en relación a este punto, se puedan escuchar todas las opiniones, y creo que la opinión de Mario Vargas Llosa es una opinión que tiene un gran peso específico en el Perú, ¿no? Y en el gobierno. En general en el Perú. Y el gobierno es parte del Perú, sin duda, pero como todas las opiniones, yo creo que no podemos soslayar lo que dice una persona de las calidades personales, morales, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Una última pregunta, se han quedado muchas en el tintero porque no tenemos mucho tiempo, pero hay una huelga en este momento en el Poder Judicial de los auxiliares jurisdiccionales que ganan efectivamente muchísimo menos que los jueces, y ahí es donde entonces se aloja la corrupción menuda que hay en el Poder Judicial, ¿no? Porque son ellos los que en buena cuenta elaboran los borradores de las sentencias y todo lo demás. El Consejo de Ministros no aprobó el proyecto de ley de nivelación de los jueces, tampoco lo ha aprobado hasta ahora el Congreso. Ahí se produjo un diferendo. En el comité que hay entre los dos poderes para elaborar el presupuesto, en fin, establecido por ley, aparentemente no se discutió la necesidad de una reforma dentro del Poder Judicial a cambio de mejoras. Tampoco se ha visto el tema de los auxiliares. ¿Cómo se va a resolver, digamos, qué se va a hacer? Se necesita afrontar el tema de la reforma judicial y se necesita resolver el problema de los auxiliares. Sí, bueno, a ver, sobre lo último, el proyecto que ha presentado el Poder Judicial contiene unos elementos interesantes que están vinculados a desarrollar un programa de reformas en cuanto al sistema de justicia. O sea, lo que los jueces están planteando en la iniciativa que presentaron al Congreso es involucrarse en un proceso de reformas. Lo que me parece interesante, me parece importante que el propio órgano judicial formule una iniciativa que está atada a un proceso de mejora, que es lo que creo que todo el país le reclama a los jueces, que puedan ser mucho más sensibles a los problemas cotidianos de la gente y que puedan resolver los problemas rápidamente. Esto se ha evidenciado con este proyecto. Yo no diría que el tema está agotado, el proyecto está en el Congreso. El Congreso tiene sus tiempos, todos sabemos que los proyectos tienen que madurar, tienen que tomar sus elementos técnicos. Lo que pasa es que en este caso el presidente San Martín ha planteado un asunto de urgencia, de emergencia, y creo que está en su derecho de poder exigir celeridad al Congreso, como también todos le pedimos celeridad al Poder Judicial cuando vemos nuestros juicios. En fin, es un tema de celeridad al final, el tema judicial. En relación al problema de los trabajadores, este es un tema que está en la agenda, estamos siguiendo permanentemente, es un tema que tiene el Poder Judicial entre manos también. Yo creo que eso no tiene por qué tomar mucho tiempo, así que vamos a ver cómo ayudamos para poder rápidamente solucionar esto, ¿no? ¿Se está contemplando en el Ejecutivo? Estamos evaluando, lo que pasa es que ahora con estos temas que hemos tenido con el Poder Judicial, no tenemos comunicación, el presidente San Martín ha viajado además, entonces esperamos que a la vuelta de él podamos resolverlo, si es que o si con el presidente Almenara, que está a cargo de la presidencia, podemos conversarlo. Sí, pues. Ojalá un día me puedas invitar para hablar de temas en positivo, pues, porque... ¿En positivos? En positivo. Positivo, sí. Positivo. Los temas de reforma del Estado, modernización... De eso íbamos a hablar, pues, pero no ha habido tiempo. Es que a ustedes, los periodistas, siempre les gusta, pues, los temas complicados. Los temas que hay que, de alguna manera, afrontar. Bueno, Juan Jiménez Mayor, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, no sé si tendremos tiempo para recibir a Luis Huertas, procurador en materia constitucional, para el tema específico del asunto de Antauro. Regresamos.